tercera y última actividad del ciclo de transparencia y probidad organizado por Fundación Pro Bono. Hoy día tenemos una gran invitada. Y antes de presentárselas, quería recordarles que Fundación Pro Bono es una organización sin fines de lucro que lleva más de 20 años promoviendo el acceso igualitario a la justicia en favor de personas en situación de vulnerabilidad y también en favor de ONG, de organizaciones sociales. De hecho, acá están algunas de las organizaciones con las que hemos colaborado en distintas materias. ¿Y cómo colaboramos con ustedes? Bueno, lo que hacemos nosotros, como ya bien saben, es articular el voluntariado legal de nuestros miembros. Ellos son estudios jurídicos, también departamentos legales de grandes empresas y también contamos con la ayuda de abogados y abogadas individuales. ¿Y cómo nuestros abogados hacen trabajo pro bono? ¿Qué es lo que hacemos? Muy brevemente, tenemos 3 líneas de trabajo. Una de ellas es la asesoría legal. Muchas personas piensan que constituimos fundaciones y corporaciones. No solo eso. Sí, somos más que eso. Porque además de eso, podemos ayudarlos, por ejemplo, con la escrituración de contratos de trabajo o revisarlos. También podemos generar un manual de compliance, que en la última charla nos quedó bien claro que era muy necesario. También podemos ayudarlos a inscribir su marca, o también con ayuda en la obtención de certificados de donaciones, y así un largo etcétera. Toda la temática legal en la que ustedes necesiten, nosotros los podemos ayudar. Tenemos otra línea de trabajo que es educación legal, en el cual se enmarca esta charla, porque en virtud de esta línea lo que hacemos son charlas, capacitaciones, hasta también hacemos Instagram Lives sobre alguna temática jurídica que sea de su interés. Y por lo tanto podemos hacer actividades como estas que son públicas, o también podemos hacer una charla a requerimiento de su organización, ¿ya? Y por último tenemos una línea de trabajo que consiste en políticas públicas, en donde muchas ONG nos piden con asesoría técnica. De repente tienen que ya de frentón para poder incidir en un proyecto de ley, tienen que redactar una propuesta de norma. Y obviamente es necesaria una expertise en eso y desde el programa los podemos ayudar. Bueno, y por último, ¿cómo hago esto? No soy tan tecnológica. Ya, bueno. Si ustedes tienen alguna de estas solicitudes o cualquier otra, pueden ingresar su caso. Acá hay un código QR. O también lo pueden hacer a través de nuestra página web, www.probono.cl. En la parte superior derecha van a encontrar un cuadrito amarillo, como dice ahí, ingresa tu caso, hacen clic ahí y luego eligen si es persona natural, que también prestamos ayuda a personas naturales, o persona jurídica, que son las organizaciones sociales. Y ahí completan los datos de la página y un coordinador de la fundación se va a poner en contacto con ustedes para ver cómo colaboran. Esta charla queríamos que fuera presencial porque es un honor tener hoy día a María con nosotros. ¿Se escucha? No se cortó, pero habla fuerte. ¿Ahí? Se seguimos escuchando en directo. Ya, bueno. Pero comentarles también que esto va a quedar guardado y alojado en nuestras redes sociales, así que para que nos sigan en las redes sociales. Y bueno, es que si no puedo estar hablando mucho rato, pero no quiero alargar más esta conversación. Los dejo con ustedes a Carolina Contreras, nuestra amiga, quien va a tener este gran conversatorio con nuestra invitada que ya... Ahí, para mí. Pero espérame. Sí, mientras arreglamos la parte técnica, contarles que la idea es que como que sea conversatorio, es porque María nos va a mostrar por una PPT, yo le voy haciendo algunas preguntas para que sea lo más liviano posible. Al final podemos conversar, hacer preguntas. Pero claro, María es abogada de la Católica, tiene un magíster en Derechos Fundamentales de la Universidad de Carlos III de Madrid. Tiene varios años trabajando esto. No es casualidad que el presidente le haya llamado a presidir esta comisión porque es directora ejecutiva de Chile Transparente. También trabajó en el Consejo de Transparencia en Chile implementando la ley de transparencia y en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y como ustedes saben es presidenta de esta comisión asesora para la probidad de fundaciones y corporaciones sin fin de lucro. Esta comisión trabajó 45 días, una locura, ¿no? Porque fue mucho rato. Pero se me hizo eterno también. Claro, no quería alargarla. Fueron ambas, fueron largos y cortos días. Largos y cortos días. Sí. Y para conversar, quiero que todos saquen sus estupendos celulares y se metan en una página web que se llama Mentimeter. ¿Lo ocupan? Si no, aquí vamos a
porque queremos saber quién estamos, cómo estamos. Entonces, ahí en menti.com, ahí dice menti.com, usan ese código 85 36 54 51, o pueden escanear el código, pero yo creo que meterse a Menti puede ser más rápido. Y ahí les va a aparecer una preguntita. ¿Qué entienden por compliance? ¿Puedes repetir el código? Sí, claro, el código está arriba, el código se mantiene arriba, mira. 8536. 8536 5431. 5154. Tengo dislexia, lo acaban de Tengo la misma, pero corroborar. numérica nomás. ¿Eh? No, yo tengo de todas, tengo los nombres. Tengo anotado María como 7 veces para que no se me olvide tu nombre. Sí, sí. ¿Qué entienden por compliance? Igual si me dices Paula, respondo ante ese nombre también. Nosotros los Simones le digo Moisés, como que tengo cierto... A ver, conflicto de interés, prevención de riesgo, ¿ok? Pueden decir no sé, también es una respuesta que podamos tener. Control, transparencia, cumplimiento normativo, prevención de riesgos. Ya, hay ustedes tienen varios, claro, tenemos varias que se repiten, ¿eh? Cumplimiento, ética e integridad. Compliance sería ética, cumplimiento normativo, cultura, control. ¿Es una forma de control? Sí. Ahora les voy a hacer una pregunta, esto es confidencial, ambas somos abogadas, así que no se preocupen. Pasemos a la tercera pregunta, que es la pregunta al Cayo. No, la otra, por favor. Respondamos. ¿Están al día en sus obligaciones laborales, sus organizaciones sociales? ¿O lugar donde trabajan? A ver. ¿Hay una sinceridad ahí? Están dejando solo al que dijo que no. ¿Ah? Solo al que dijo que no. Pero parece que la mayoría sí. Porque uno a veces piensa que el compliance tiene que ver con la acta de directorio, los cumplimientos normativos y temas laborales. Yo me acuerdo que hace años atrás un escándalo que hubo fue en temas de fundaciones que antes se pedían firmas para Salvemos las Ballenas. Y una persona tomó esas firmas y las ocupó para inscribir su candidatura. Y eso fue un problemazo y era como, oye, las ONG en verdad lo que hacen es que tú te adhieres a ellas y tú firmas por una causa y termina siendo... Ese fue como, creo yo, un primer hálito de que un vehículo tan necesario e importante como una corporación y una fundación puede ser mal ocupado. Entonces ahora venimos a escuchar las conclusiones de esta... Vamos a ir con una presentación, María preparó una estupenda presentación sobre el trabajo de la comisión. Me gustaría saber cómo fue el trabajo. ¿A quiénes escucharon? ¿A ustedes se juntaron a puerta cerrada con Ignacio, con ya? ¿A quiénes escucharon? Ahí están viendo la presentación. ¿A quiénes escucharon? ¿Cómo lo hicieron? Nosotros, el presidente nos convocó el lunes 3 de julio y el panorama la verdad es que era bastante distinto porque en ese momento llevaba como 2 semanas o por ahí el caso de Democracia Viva, pero básicamente era Democracia Viva. Sí, era el caso. Era el caso, una vez que obviamente había golpeado fuertísimo, pero una vez que nosotros ya empezamos como a funcionar, por así decirlo, empezó como el efecto bola de nieve. Sí. Y nosotros nos empezamos a reunir igual un poquito antes porque legalmente empezamos como que estuvimos constituidos una vez que Contraloría tomó razón, que fue como el 10 de julio o algo así. Entonces empezamos a trabajar antes y la convocatoria, el llamado que había hecho el presidente venía como bastante como determinado un poco lo que era nuestro rol. Cuando era proponer mecanismos de fortalecimiento, requisitos de gobernanza, transparencia, mecanismos de control. Entonces, un poco en base a eso, nosotros como que hicimos nuestro índice y dijimos 2 cosas. Primero, escuchemos a todas aquellas entidades y personas que podamos escuchar, porque en el fondo yo, claro, traía como el expertise de temas de transparencia e integridad. Janet, de transparencia fiscal y beneficiarios finales. Ramiro, bueno, mucho de Contraloría. Contraloría. Sí.
Francisco traía mucha expertise en temas de subvención escolar y Ignacio, bueno, yo creo que es la persona que ha estudiado tanto la sociedad civil en Chile. Entonces la idea era que igual tuviéramos como un diagnóstico compartido. En el fondo hay cosas que yo sabía menos y que ahí, entonces que tuviéramos este diagnóstico compartido. ¿Y por qué creen ustedes que pasó lo que pasó con Democracia Viva? Como primer análisis. El primer como diagnóstico que nosotros tuvimos fue, yo creo que dos cosas, y que se las dijimos al presidente el lunes. Uno es, esto se da por una falta de constante modernización del Estado. Si ustedes miran la ley que tenemos de colaboradores del Estado es del año 2003, han pasado casi 30 años. Obviamente, el 2003 no había artículo 8 de la Constitución que establece la probidad y la publicidad, no había ley de transparencia y acceso a la información pública, la tecnología era otra, si uno se mete al registro es como ochentero. Entonces, es como no hacemos nada hasta que nos damos cuenta de que está en barra. Entonces, como que el Estado necesita un impulso constante, que por último puede estar, no sé, como cuando sale que el computador, las aplicaciones se te están actualizando en segundo plano, como eso. O sea, tú puedes tener discusiones en el Congreso prioritarias sobre temas de educación, salud, pensiones, etcétera, pero esto siempre tiene que estar igual en una constante. Y yo hago clases sobre esto. Nuestra historia, desde el retorno a la democracia, nos muestra que nosotros reaccionamos cuando queda la embarrada. O sea, que uno llega tarde. Uno llega tarde. Y segundo, que había una dispersión normativa y de procedimientos y de registros que era una locura. Entonces, al final incluso es poco eficiente para el Estado. El Estado tiene un montón de información que no usa, que no la usa como para tomar decisiones de manera más inteligente. A mí, por ejemplo, me pasa, yo no puedo entender que hayan 3 autoridades que hayan tenido que renunciar porque participaron en procesos de toma de decisión respecto de organizaciones en las cuales ellas un año antes eran parte. Porque esas personas, en marzo del año pasado, o cuando asumieron, hicieron declaraciones de interés y patrimonio y tuvieron que escribir eso. ¿Y de qué sirve entonces la declaración de interés y patrimonio si no hay nadie adentro de esa organización que haga gestión de riesgo y diga, oiga, usted tiene claro que nunca puede tomar decisiones respecto de esto, ¿no? O sea, claro, si alguno de los que está acá te llaman para ir a trabajar al gobierno y dice, chuta, vaya a perjudicar mi organización si tú te vas para allá porque pasa cualquier cosa y eso es un conflicto de interés. Entonces, como que yo digo, o sea, tenemos mecanismos, pero no los estamos utilizando. Entonces, yo creo que ese fue como otro diagnóstico que hicimos, como hay información, hay mucha información, pero no se está utilizando, está dispersa. O sea, la Fundación para la Superación de la Pobreza, por ejemplo, nos decía, nosotros tenemos que rendir cuentas de manera distinta a cada entidad con la que nos relacionamos. Es una locura. Bueno, yo sé que la comisión escuchó a varias organizaciones sociales. Sí. Entre ellas la Fundación Pro Bono. Entre ellas nosotros fuimos a hacer nuestra propuesta y aquí tenemos abogados que participaron en esa comisión. Las organizaciones sociales, ¿estábamos más o menos contestes en lo que queríamos pedirle al Estado y a la comisión o también estamos súper dispersas, cada una apunta para su lado? Estaban bastante contestes. Yo creo que igual había y no sé si todavía la sigue habiendo, pero había como una cierta aprensión de que esto implicara tapar a las organizaciones de más burocracia, requisitos, sí, exigencia o que también en el fondo como que se pusieran tantos requisitos para interactuar con el Estado que finalmente terminara reduciendo la cantidad de organizaciones que pudieran hacerlo, que en el fondo las más grandes, las que más lo han hecho. Y eso yo creo que igual éramos muy conscientes de que eso no podíamos hacer. O que no era el objetivo, al menos no era la idea. Perfecto. Sí. Y usted al final, en el informe, si quieres vamos pasando las láminas para ir avanzando, ¿cómo llegan a las medidas propuestas? Porque me imagino que todos teníamos una propuesta, ¿cómo llegan a esta...? Porque el informe tiene 93 páginas, es súper amplio, pero ¿cómo van llegando las medidas? Si nos quieres contar, ¿qué medidas tú dices, esta tiene que ir el presidente, si usted no la pone, ya se te tiene trabajo? Había algunas que como que nos antecedían, que venían con nosotros. O sea, conmigo venía la idea de que igual tenía que haber más transparencia en el sector. Y eso porque Chile Transparente tiene propuestas de eso desde el año 2012. Yo creo que Ignacio venía con la idea de que había que mejorar el registro. La Janet con el registro de beneficiarios, y así. Yo creo que había propuestas que venían con nosotros y otras que eran como muy evidentes. Nosotros lo que íbamos haciendo con el diagnóstico, íbamos estableciendo brechas. Y luego decíamos, bueno, hay que hacerse cargo de las brechas que establecimos. O sea, algo que a mí también me impactó mucho es la cantidad de excepciones a las reglas generales. Es una locura. O sea, tú estableces una regla general y después por una glosa que nadie lee, estableces una excepción. Nosotros dijimos, pero es que esto no puede ser. ¿Cómo qué te...? Por ejemplo, en la ley de presupuesto se dice que tal programa, el famoso programa de
de asentamientos precarios. Ya. Tal programa es esto, constituye esto y se va a financiar con esto, que van a hacer transferencias a entidades públicas. Y está como transferencia a entidades públicas, pero luego tú vas a la glosa y en una letra abajo, chica, te dice esa transferencia al municipio también podrá ser a instituciones privadas sin fines de lucro. Pero el problema también es que esto queda catalogado como transferencia al sector público. Entonces, lo otro que nos dimos cuenta es que nadie tiene certeza en este país de cuántas transferencias se han hecho a las instituciones privadas sin fines de lucro. Porque depende de cada ministerio. No, porque tú pones ahí el presupuesto transferencia al sector privado y no sabes si son con lucro o sin lucro. Ah. Segundo, cuando pones transferencia al sector público, en algunas glosas viene el o sector privado, pero queda catalogado como sector público. Lo mismo al revés, transferencia al sector privado y o sector público. Entonces al final no hay números exactos y concretos y eso tampoco puede ser. Por eso porque me llamó la atención que la comisión habla de la ISP, porque nosotros generalmente hablamos de la OSPL, sí. Organización Sin Fines de Lucro, pero ustedes sí. crearon una glosa. Eso porque así está, o sea, Bien. así está establecido instituciones privadas sin fines de lucro. Lo otro que también en el fondo nos dimos cuenta es que aquí habían distintos tipos de instituciones. La mayoría son instituciones pequeñas, territoriales, de base, que son más bien como organizaciones de personas para fines propios, por así decirlo. Ya. La Junta de Vecinos, el Club de Chueca, de fondo no es como un objetivo hacia el resto de la sociedad. Y después están las organizaciones de sin fines de lucro propiamente tal que uno como que tiene en mente, como Pro Bono, como Chile Transparente. Y después están las que Francisco Agüero le puso un muy buen nombre, que le puso las NOT ONG, que son las corporaciones municipales o el MIM, el GAM, el Teatro Municipal, que en el fondo son fundaciones y corporaciones, pero en las cuales participa el Estado, o sea, son controladas por el Estado. Está la clínica alemana, que es una corporación sin fines de lucro, pero no lo visualizo como cuando pienso en ONG, Claro. no pienso en la clínica alemana. Bueno, están la Apoderados, Salto Padre, universidades, exacto. claro. Entonces, nos dimos cuenta que había universidades que obviamente tú tenías que tener una mirada distinta, regulatoria, a esas distintas realidades. O sea, por mucho que nosotros, varias de las propuestas son uniformar, homologar, es donde se puede, porque también entendemos que una medida no calzaba para todas. Ya, perfecto. Entonces avancemos con las medidas. Vamos pasando, Mati, no sé si tú quieres. Claro, clasificación de las medidas acordadas. ¿Cómo las O sea, clasifican? esto no, acá es tipología y clasificación, esto es de las instituciones privadas sin fines de lucro. Ya, avancemos. Y acá un poco lo que dijimos, bueno, hay mucha variedad de normativa, de procedimiento y se debería como tratar de homologar eso, o sea, o de uniformar. Por último, de que se haga, no sé, que se le autorice al presidente que haga como un código de las instituciones, pero que si tú eres, o sea, cuando Pro Bono tiene que ayudar a una organización, que pueda venir acá y decir, mira, estas son todas las normativas, no, es una barrera también de entrada para organizaciones Sí. pequeñas enfrentarse como a un proceso como kafkiano Sí. de dispersión de normativa. Eso es un tema que nosotros nos parece. Lo que está en rojo es porque son medidas más bien legislativas. Nos preocupamos también, la mitad del informe son medidas administrativas o de gestión y la otra mitad que tienen que concretarse a través de ley. Porque si todo es por ley es casi imposible tener algo concreto en corto plazo y porque mucho de verdad tiene que ver más bien con mejoras en la gestión que tanta regulación. Ya, eso es una buena noticia para nosotros, para las organizaciones sociales me refiero, porque claro, si era modificación a la ley, uno que podía ser eterno. Sí. ¿Y qué tanto podemos hacer ahora? Porque está lo importante y está lo urgente. Entonces, ¿cómo resolvemos la urgencia? Sé que, por ejemplo, muchas pujamos por una ley única de donación, porque la donación está repartida en un montón. Total. Pero se demora muchísimo, entonces hay un problema de gestión. Entonces ya, la normativa la dejamos un poco fuera. Dale, Mati. Después, yo creo que acá es donde, en esta y en la última, donde más hay propuestas, porque nosotros de verdad, yo creo que, por así decirlo, le cargamos más la mano al Estado. Fantástico. Me parece. Porque en verdad el Estado es el que tiene que resguardar el buen uso de los recursos públicos y el que toma las decisiones. Entonces, No te pueden pedir rendición, a nosotros nos ha llegado varios casos de organizaciones que le están pidiendo rendición de nuevo, como Sí. que rendido proyecto hace 3 años, que me exacto. están pidiendo de nuevo rendirlo y es como, amigos, si usted no guardó los papeles, Sí. ¿por qué? O sea, ¿de quién es la Exacto. responsabilidad? Entonces nosotros efectivamente hicimos eso y ahí, bueno, está el tema, una propuesta que yo creo que era como evidente, que es la Ley General de Transferencia, donde nosotros decimos, tiene que ser una ley que establezca un mínimo común para toda transferencia, da lo mismo si es del gobierno central, de los municipios o de los gobiernos regionales,
o de cualquier entidad pública y que sea supletoria, porque tenemos leyes especiales que establecen súper buenos estándares en algunos casos. Por ejemplo, con todo lo que pasó en el Sename, las organizaciones que son colaboradoras del Servicio Mejor Niñez tienen incluso que tener mecanismos internos de compliance o de prevención de la corrupción, tienen que certificarse, tienen que hacer auditoría externa, etc. Entonces, hay leyes muy buenas, pero hay otras que no tienen nada. Ya vimos que el caso de Democracia Viva, las transferencias corrientes, o sea, de capital, perdón, no tenían nada, y que en el caso de los gobiernos regionales tampoco había mucho. Entonces dijimos, tiene que haber un mínimo. Y tiene que haber una ley que establezca mínimos y que diga, bueno, concursabilidad como regla general, y que haya asignaciones directas excepcionalmente y por causales bastante justificadas y fundadas, que haya garantías sobre ciertos montos, que las entregas de recursos sean por hitos y por plazos, uniformar también rendiciones de cuenta. De hecho, también por preocupación de lo que nos dijeron las mismas organizaciones, pusimos propuestas de un plazo máximo para el Estado para responder a las rendiciones de cuenta. O sea, también ahí tiene que haber una certeza para las organizaciones. O sea, no puede estar el Estado 3 años después respondiéndote un plazo, tiene que haber un plazo. Y así como, en el fondo, normas mínimos comunes tienen que haber para toda transferencia. Segundo, tuvimos todas, y ahí, claro, ustedes ven mucho que tiene que ver con la ley de presupuestos. Tuvimos una discusión larga sobre la ley de presupuestos que nos dimos cuenta que tenemos prácticas, o sea, hay prácticas entre el Ejecutivo y el Congreso arraigadas hace muchos años que hacen que este tema no sea muy eficiente. Primero, tienden a reproducir, es decir, lo que ya estaba en la ley del año pasado generalmente va a ir en la de este año. Porque de hecho nos decían que los propios parlamentarios o asesores lo que hacen es tener las antenas y los radares en qué es lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Por qué? Y ahí voy a ir. Porque lo antes ya lo probamos, ya fue. Entonces debe estar bien. Entonces hay una inercia de mantener. Entonces nosotros decíamos, claro, la ley de presupuesto dura 1 año. Pero resulta que tenemos programas durante 10 años en la ley de presupuesto. No, pues si ya es el 10º año debería estar una ley general, ¿o no? Porque la ley de presupuesto, ustedes saben, se discute en 3 meses, no tiene la profundidad de discusión que tiene una ley única, y por lo tanto muchas cosas las van aprobando por paquete. Entonces no tiene, para la ciudadanía ni les digo, 800 páginas, 2.600 glosas, no se publica la ley entera. Entonces para la ciudadanía hacer un control social de esto es casi imposible. Entonces dijimos, primero, o sea, racionalicemos, que haya una discusión en serio y que no sigamos con la inercia de gastar por gastar, porque todos estos casos también muchas veces se dan porque hay que ejecutar presupuesto. Sí. ¿Ya? Y que una glosa de presupuesto no debiera poder, esto es muy como leguleyo, pero no debiera poder modificar una ley general. O sea, ¿cómo puede ser que tienes una ley general y por una glosa dices, bueno, y aquí la excepción de la excepción? No. O sea, no. Bueno, ahora que decirlo de las glosas, nos pasó, tuve una reunión con otras ONGs con el ministro Marcel, y él dice, bueno, y el tema de la glosa, ustedes saben que da lo mismo, porque nosotros la organización dice como, perdón, pero a nosotros los organismos estatales, Sename, nos han dicho que lo más importante es que el presupuesto aparezca en la glosa. Exacto. El ministro dice, a ver, no, pues si hay una ley, la glosa no importa. Y la Fundación La Rosa dice, perdón, ministro, que insista, pero todo, Piñera, Bachelet. Sí. Entonces, como que la información, hablamos de la horizontalidad de la información, como que el ministro tiene una información, pero los organismos que ejecutan tienen otra información, y ahí quedamos en la ONG, ¿a quién le rendimos? ¿Cómo lo hacemos? No, es bien complejo y se ha tendido una inercia que es muy difícil de romper. Entonces, yo, por ejemplo, creo que estas propuestas van a ser como las más difíciles de concretar, porque creo que es cambiar prácticas que vienen hace décadas del Ejecutivo y del Congreso. De hecho, las glosas de información, que son aquellas que establecen que los organismos públicos tienen que mandar la información al Congreso, son alrededor de 1.000 y tantas, y es una locura, porque al final implica que tapan al Congreso de información, el Congreso, y por eso dijimos la oficina presupuestaria, que tienen, pero no tienen ninguna capacidad, tapan al Congreso de información que no es capaz de procesar tampoco. Entonces, racionalizar eso, pero se ha tratado de hacer y el Congreso ha dicho que eso es para tratar de ocultarle información al Congreso. Entonces, cambiar un poco las lógicas. Y eso es muy complejo. Pero al final, y otros temas, por ejemplo, nosotros creíamos, no pueden haber asignaciones directas por glosa, o sea, no puede haber una asignación directa que diga esta transferencia es así de transparente.
salvo para las not ONG, que son el fondo del Estado y que no entiende que al GAM vaya esta, pero no debiera, o sea, nunca una asignación directa debería ser por glosa. Entonces ahí hay como varias prácticas que cambiar. Bueno, y aquí también yo creo que, por ejemplo, algo que quizás no le va a gustar mucho a la sociedad civil, pero hoy en día son muy pocas instituciones privadas sin fines de lucro que tienen que hacer una declaración específica de servicio de impuesto interno. Eso a nosotros no nos toca. Que tiene que ver con los montos, ¿no? Se Que recibe tiene que ver con cierta los montos. cantidad Y es una declaración que no es tan... O sea, yo la vi y no es tan terrible. Y nosotros creemos que en el fondo había que bajar el monto de las organizaciones que tenían que hacer esa declaración. Porque también hay un temor, y el servicio lo tiene así dentro de sus riesgos, hay un temor de mal utilizar estas organizaciones para evadir impuestos como impuestos a la herencia o otros tipos de impuestos. Entonces, también es importante, o sea, y eso nos afecta a las que somos de verdad organizaciones sin fines de lucro. Entonces, al final, también que haya mayor control de eso. Y en general, nosotros creíamos que hay que fortalecer más como el monitoreo ex ante, ex post, la información. ¿Cuál sería el estándar mínimo que deberían tener las transferencias? Porque ya, el problema se produjo con una transferencia del Estado. Sí. ¿Cuál sería el estándar que tendrían que cumplir las transferencias pensando en las distintas ONG, los distintos tamaños? Auditarlos. Bueno, nosotros, por ejemplo, proponemos que las instituciones que reciban fondos públicos por más de 2.000 UTM tengan que hacer auditoría externa anual, tengan que tener mecanismos de compliance o de prevención y canales de denuncia. ¿Ya? O sea, en ese sentido yo creo que se ha avanzado un montón en el sector privado en compliance y yo creo que hay poca conciencia de que nosotros también estamos sujetos a la ley la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, ciertas medidas que ya se han ido adoptando en pequeñas y medianas empresas incluso, que quizás podrían ir también a las instituciones privadas sin fines de lucro, pero ahí hay un tema muy relevante para mí, que es que esto no se puede convertir en un checklist. O sea, no se puede convertir en que yo le pida a ChatGPT que me haga el código de ética. Porque en el fondo tenemos que ir como al objetivo de esto. ¿Cuál es el objetivo de transparencia? ¿Cuál es el objetivo de tener medidas de conflicto de interés? Es que efectivamente gestionar los riesgos y que no se produzcan. Entonces, tratar de tomarnos esto también como, no como un cacho y como más burocracia o más pega, sino que de verdad esto al final nos ayuda a tener mejores procesos. Nosotros, esta es la tercera charla de un ciclo que hicimos sobre transparencia en funciones sociales. La primera que tuvimos fue sobre la responsabilidad de los directores, la segunda fue compliance y ahí la abogada Leonora Herrera nos contaba del catálogo de los nuevos delitos, que en verdad es una locura. Y ahora esta de transparencia contigo, y lo menciono porque efectivamente se ve que viene una carga importante para los servicios sociales y ya estamos cargadas porque el caso nunca se había pareciera que vivimos en un mundo lleno de dinero y no es así, entonces vienen mayores cargas, pero creo que están las herramientas por lo menos tecnológicas para hacerlo, porque por ejemplo ustedes proponían una página web para transparencia. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, esto más adelante, pero nosotros, a ver, esto también es algo que nosotros venimos promoviendo en Chile Transparente en el 2012, pero a mí me pasa a veces que yo me meto a páginas web de organizaciones y yo en verdad no logro saber qué hacen ni quiénes son, ni quiénes están detrás. Es verdad. Y nosotros decimos, bueno, está bien, hoy en día hacer una página web no es tan costoso. Es verdad, sí. Pero bueno, dijimos, pongamos una barrera y dijimos, las organizaciones que tengan ingresos anuales sobre 2.400 UF, que son alrededor de 86 millones de pesos. Ya, las más abajo porque piensan en una junta de vecinos que en verdad no hay nadie contratado, sino que son personas que en su tiempo libre se organizan, ya. Y dijimos, tiene que haber algún antecedente, o sea, nosotros tenemos que saber quiénes son. Y esto también le sirve al Estado, porque cuando el Estado quiera contratar con alguno de nosotros o hacer una transferencia, bueno, va a poder tener más claridad quiénes son. Los antecedentes básicos como la misión, el directorio, si hay personas políticamente expuestas en el directorio. Nosotros, por ejemplo, en Chile Transparente hacemos declaraciones de intereses que son súper livianas. No estoy pensando en lo del Estado. ¿Ya? Declaraciones de intereses también, porque muchas veces los directorios de nuestra organización están en otras también. Nosotros tenemos, por ejemplo, directoras que son directoras de banco, podría eventualmente haber un conflicto de interés, qué sé yo. Lo mismo sobre el equipo, las memorias, los balances, la FECU social, idealmente. O sea, también lo ideal es
Y esto hay países, claro, más desarrollados, hay más plata, etcétera, pero si uno se mete, por ejemplo, a los sitios web de las entidades que fiscalizan a la sociedad civil en Reino Unido o en Australia, yo busqué en Australia el capítulo de Transparencia Internacional de Australia y te sale, bueno, quiénes son, qué proyectos tienen, dónde trabajan, y te salen como los típicos gráficos de torta de, bueno, ellos reciben tanta plata al año y un 70% viene de cooperación internacional, un 5% del Estado, un 10% de donaciones y el otro tanto de las cuotas sociales. Un poco entender, y yo, siempre que nosotros promovíamos esto, he escuchado mucho que te dicen, no, pero es que yo voy a revelar mi competencia. Eso me va a afectar mi competencia porque somos pocos y todos competimos por los mismos fondos. Ah, ya voy a saber quién me dona y me van a ir a agarrar a mi donante. Sí, ¿Así? pero Ah. yo honestamente no creo que sea así. No. O sea, honestamente todos sabemos quiénes donan. Todos estamos igual detrás de las mismas personas y las mismas empresas y las mismas fundaciones internacionales, independiente de que yo sepa quiénes están donando ustedes. Entonces, yo creo que nosotros lo que proponemos es que sea algo más agregado, no necesariamente todo el detalle, incluso el listado de las personas que donan. O sea, eso también es importante, es que pueden haber conflictos de interés importantes también en... O sea, que haya conflicto de interés, escuchábamos las sesiones pasadas, no es problemático porque suele... No, van a pero ver. tienen que gestionarse. Y tienen que, o sea, tenemos una persona prácticamente expuesta, por ejemplo, nosotros tenemos a la directora del INAPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que es un órgano estatal, pero eso tengo que decirlo, tengo que visibilizarlo, porque el conflicto de interés puede existir ahora o puede surgir después. Exacto. Se fue alguien al gobierno y alguien del gobierno, entonces, en un país pequeño, en una ciudad pequeña va a existir, entonces, hay que visibilizarlo, de repente perderle un poquito el susto, Sí. porque es como que te pillan. Si yo lo expongo, no me va a pillar nadie. No, de hecho, sí, eso nosotros lo decimos mucho en nuestras charlas también, porque yo creo que hay como mal entendimiento del conflicto de interés. Se piensa que por no revelarlo, como que va a desaparecer, ya es al revés. Claro, Se produce por no revelarlo, lo agrandas. lo agrandas. Entonces, todos tenemos intereses, todos tenemos familia, parientes, amistades, enemistades, trabajos anteriores, etcétera, y lo que hay que hacer es gestionar esos conflictos, no es como ocultarlo, hacer como... Sí, generalmente tenemos el efecto avestruz. Es como, no existe, no, o sea, ahí está. Entonces, yo creo que Y ahí en tu rol de sociedad civil, porque esto era para las transferencias del Estado, ¿ya? Sí. Pero el diagnóstico que ve la comisión, ¿qué errores involuntarios? Porque creo que muchas de las opciones que han salido a mencionar, tengo grandes amigos ahí, sé que cometieron errores, o sea, torpeza, sé que no hay gente que quería defraudar al Estado, hay unas que sí, como he sabido y no tengo problema en decirlo. Pero ¿qué errores crees que tú como sociedad hemos cometido en estos años que podríamos cambiar? Junto con digamos, las recomendaciones que hace la Comisión. yo creo que en nuestro país hay una profunda falta de comprensión del conflicto de interés. Ya. Insisto, y es como, o sea, somos un país chico y si uno trabaja en cultura va a conocer a las autoridades de cultura y después puedes terminar como autoridad en cultura. Y tú conoces a quienes están al otro lado y puedes haber trabajado con ellos antes y todo. Y yo creo que eso no se logra entender, que a pesar de eso yo tengo que inhabilitarme de tomar las decisiones. Yo tengo que no participar. Porque independiente que yo... Y lo otro es que nosotros estamos llenos de sesgos y pueden ser sesgos incluso inconscientes. O sea, muchas veces... por ejemplo? Como por ejemplo se dice como no, es que favoreció a tal... Pero es que era la mejor organización para hacerlo. Claro, pero eso puede ser un sesgo que tú tienes. Si es la mejor organización para hacerlo, bueno, en un concurso probablemente habría quedado. O si otra persona hubiera tomado la decisión, hubiera tomado la misma decisión que tú. Pero tú tienes que no tomar, o sea, tú no puedes participar de esa decisión. Entonces yo creo que uno tiene que aprender cómo a separar las cosas. De hecho, a mí me pasa mucho que a uno lo llama, no sé, yo trato como de cambiar hábitos que uno tiene de llamar, gente que uno conoce. A mí a veces me llaman, oye, ¿tú me podrías recomendar cosas? Yo digo, bueno, no sé. Es difícil eso, ¿eh? Yo no sé si le ha pasado a los que están acá, pero a veces alguien te llama y hacer la autorregulación de, no, pero esto tiene que ser por ley de lobby, como que no Claro. puedo pelear. Porque, ojo, tampoco las ONGs que llevamos hartos años, por lo menos más de 20, no nacimos con esta forma de actuar. Entonces, cambiar las formas, y uno dice, pero ¿por qué son tan mal pensados? Y nosotros estamos mal pensados. Sí. Pero es difícil como el switch. Sí. Lo otro que nosotros, si bien, o sea, no, está bien, porque en verdad era la relación entre las instituciones y el Estado, no necesariamente las transferencias. Nosotros también
nos dimos cuenta, o sea, creíamos que hay muchas organizaciones que quizás no reciben transferencias del Estado, pero sí tienen un rol muy relevante de influencia en las políticas públicas. Y creíamos que también había que tener cierta transparencia sobre estas instituciones. ¿Ser hijo de, hermano de, por ejemplo? No, pero ¿de dónde viene tu financiamiento? Ya. Porque en el fondo, nosotros hemos hecho todo un esfuerzo como país de regular el financiamiento de la política y todo eso se puede bypassear a través de, o también muchas veces se dice, no, es que hay, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando fue toda la época de Hidroaicén, ¿se acuerdan que había toda una crítica y se decía, ¿quiénes están financiando a los que están en contra de Hidroaicén? Esta es la empresa competidora, no sé quién. Entonces también la sociedad civil se puede malutilizar para gestionar intereses propios míos, disfrazándolo a través de una linda ONG. Entonces hay también mucha influencia en las políticas públicas que nosotros creíamos que a través de mejorar la ley de lobby y también a través de la transparencia de las propias entidades se podía mejorar. Y lo otro que también surgió a raíz del caso Democracia Viva, que es también tiene que haber una diferencia entre aquellas instituciones que son más bien políticas, claro, que las que no lo son. Los centros de estudio que Los se dan centros de muchas estudio, veces. Sí. los institutos de formación política. Y ahí hay una norma de la ley del 2016 para los institutos de formación política, pero para que se les aplique tienen que registrarlo los partidos políticos ante el CERVEL. ¿Y saben cuántos institutos de formación política están registrados en el CERVEL? No. 1. ¿Quién? Bueno, son 2, pero hay uno que ya no está vigente. El del PPD. Ya, el único que se hizo registrar. ¿Cómo se llama? La Fundación por la Democracia, creo que se llama. Es la del lago, ¿no? No. ¿No? Entonces yo decía, ya, me van a decir que solo el PPD tiene institutos de formación política y yo no lo puedo creer. Entonces, una ley que queda sin aplicación, una norma que queda sin aplicación. Gracias. Oye, el resto también puede para soltar cafecito, agüita y todo, porque la idea como se estamos conversando. Avancemos Las preguntas al final. ¿Puedo hacer ahora una pregunta si tienes? Atingente, no personal. No, una pregunta, como para también dar la otra mirada, es que lo comentabas antes, ¿no? De estas más de 2000 DMs hacer una auditoría externa, por ejemplo, meterse más controles al respecto, pero hay un tema yo creo que se pasa, que se olvida aquí, utilizando lo que comentas del sesgo, también el sesgo de confirmaciones, el sesgo más extendido que hay. Y ahora la gente está confirmando permanentemente que la fundación es real. Que no nosotros, sino Sí, sí. la gente en su casa, son la que ve TVN, son la que ve un reportaje de Chilevisión. Bueno, ya, casi. Entonces, ¿qué pasa? Que el sesgo de confirmación está haciendo mucho daño. Mucho. Porque la gente se dice, ya la fundación es roba. Y, perdón que lo diga así, porque no es una fundación, pero es así. Y también está pasando que muchas fundaciones están dejando de recibir donaciones, sobre todo de socios personas, porque van por la calle a buscar socios. No, la fundación ya no, porque ya. Hay un tema muy importante en las fundaciones y es la sostenibilidad financiera de la fundación. Bien, aquí en Chile se cerró por motivos X, pero en España existe la Fundación Lealtad, que existía acá en Chile, ya saben lo que pasó. Fundación España sí existe y es fuerte, y uno de los 9 puntos que tiene es sostenibilidad financiera. Es decir, tú como organización tienes que demostrar que tienes una sostenibilidad de al menos 2, 3, incluso 5 ejercicios más, ¿vale? Para que en el fondo, si yo te dono a ti, tú no vas a quebrar el de bien, ¿me explico? Sí. Que mi plata en el fondo donada tenga una sostenibilidad en el tiempo. Bien, mi pregunta es la siguiente. El Estado, con las transferencias que van del Estado al sector sin fines de lucro, que luego tenía la pregunta que hacerte las comunidades indígenas, pero al final, ¿qué pasa cuando transfieres a una organización para un proyecto, pero no tienes en consideración todos los gastos aparejados que existen para que la fundación sea sostenible? Es decir, ¿por qué una fundación no podría pagar a un buen director del proyecto? O una directora ejecutiva. La administración diaria, Pero, exacto. tú lo dices del Estado, pero yo te lo digo, yo te sumo eso a la cooperación internacional, que es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Claro. Bueno, para citar la financiación es cuasi pública, ¿no? Los privados. También. Pero a lo que voy, no, los privados no, porque los privados te donan, una empresa privada, una minera te dona y no te preguntan. Te dan nada. En general los fondos también van como a los proyectos, no sé, yo Sí, los fondos también, pasa algo con los fondos. Pero la pregunta en específico es con respecto a la auditoría externa. La auditoría externa, que nosotros hemos hecho una este año, cuesta, y no son baratas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes ¿cómo se manejó eso en la comisión, si es que se manejó? Porque claro, el Estado
porque aquí estamos hablando de Estado, no empresa privada, aquí es el Estado. Cuando te dan plata, cuando te adjudican un fondo, está considerado empezar a tener en cuenta, como también asumir mea culpa por parte de los fondos estatales, decir, vale, es que yo no estoy valorando nada, porque quiero ir la plata para el proyecto, pero no cuento cuánto cuesta, porque el proyecto dura 10 meses, Sí. pero claro, yo no puedo contratar a todo un equipo, formar a toda la gente para 10 meses, luego la desvincula toda, luego vuelvo, entonces no tengo oficina, no tengo know-how, no tengo experiencia, no tengo buenos directivos, no tengo nada, y lo más gracioso de todo, tampoco en esa plata adjudicada hay un presupuesto, una partida presupuestaria para hacer autoridad externa. Entonces, ¿qué pasa? Sí, esa convención la tuvimos, pero no solo sobre la auditoría externa, sino sobre todo, o sea, cómo queremos tener organizaciones con más transparencia, con mejores mecanismos de prevención de integridad, etcétera, si no hay nadie que esté apoyando ese fortalecimiento. Y hubo esa discusión y de hecho creo que está reflejada en alguna parte del informe de que efectivamente hay un problema ahí. Y que los gastos de proyectos, etcétera, especialmente si son a largo plazo, debieran considerar eso. O también, por ejemplo, el Hogar de Cristo, que se gana licitaciones todos los años, bueno, son anuales. Y tú decís, oye, pero es que ¿sabéis qué? Si yo estoy montando un hogar, no puede ser anual, o sea, debería ser al menos un programa de 5 años, porque tú no vayas a armar una casa, te pagan por cama. Tú no vayas a armar una casa que tenés que tener las camas, que tenés que tener las personas que esto, que lo otro, por un año. Ellos apuestan a que en el fondo son pocos los que dan ese servicio y por lo tanto el próximo año también se lo van a ganar, pero es una locura pensarlo. Entonces, si estamos hablando de que son los privados los que están prestando servicios públicos, o sea, deberíamos apostar a esa sostenibilidad, porque ya lo hemos visto en algunos servicios de niñez que están, el pequeño Botoleón que dijeron yo no puedo más, varios están diciendo yo no puedo más. Y, pero que yo sepa, el Estado no tiene ni un solo músculo ni capacidad para atender a niños con discapacidad severa. Porque con discapacidad severa, no, pero además niños vulnerados sus derechos, claro. Niños en temas de reinserción social, nada, no tiene ni una capacidad. El Estado nunca ha prestado ni uno de sus servicios. El Estado está pegando un tiro en pie. Exacto, entonces nosotros hicimos esa reflexión también. Y de hecho también le hicimos una propuesta, o sea, una de las propuestas habla de que el Estado también tiene que generar estas capacidades, o sea, debiera enfocarse también en tener fondos concursables o material o lo que sea, capacitaciones de todo, para estar capacitando también a las ONGs en todo esto, porque no puedes hacerte loco un poco, no puedes como pedirnos al tercer sector que hagamos todo y además cumplamos con un excelente estándar de servicios públicos. Entonces, esa reflexión está, pero también creemos, o sea, nosotros también hacemos auditoría y nos hemos conseguido que nos hagan especie de pro bono, que en el fondo nos cobran un mínimo. Existen también esas opciones y yo creo que van a ir existiendo, pero sí creemos que cuando hay fondos públicos involucrados hay que garantizar un mínimo de que la auditoría te dice al final que esa plata fue bien utilizada y que hay procedimientos internos que están funcionando bien y que podrías mejorar. Porque el fondo prevé términos de ese fondo que se adjudica, además de X plata, que prevé un porcentaje, como por ejemplo dice el Plotino de Ogre, por ejemplo, con los internacionales, que prevé un porcentaje para auditoría, un porcentaje para bancarios, porque sí. Es imposible. No, es imposible y muchas cosas son imposibles. O sea, a mí me pasa con algunos fondos internacionales que vienen de otros países, que son públicos, pero otros países que te prohíben pagar a tu personal. Entonces, además, te obligan a precarizar, porque tú tienes que contratar a honorarios vulnerando las leyes chilenas, además, porque honestamente esa persona está cumpliendo funciones en tu organización. Y yo digo, ¿pero cómo puede ser posible? Y no te queda otra. O sea, lo que dice la Caro, o sea, nosotros tenemos como una desigualdad ante el Estado gigante. O sea, no podemos pararnos en pie y decir, no, yo no, o ante un fondo de otro país, no, yo no voy a postular si es que usted no cambia las condiciones. Yo creo que ahí hay un tema y creo que también ahí, mira, y a mí me pasa, nosotros no recibimos fondos del Estado, pero sí de otros estados o de otras fundaciones, y a mí también me pasa que yo digo, o sea, igual podría ser buena onda los donantes y ponerse de acuerdo en sus formatos de matriz lógica, de rendiciones, de todo, porque también es súper agotador rendir 10 proyectos distintos de manera distinta. Y yo creo que ahí, bueno, quizás la sociedad civil tiene que empezar a unirse un poco más y a exigir, porque yo creo que hay ciertas más prácticas, porque salía harto de que una persona le pagó se pagó un sueldo de la... Sí.
antes que saliera la ley 20.500, porque la ley dice que un director puede recibir un sueldo si cumple otra función. Ahí nosotros estamos proponiendo una reforma sobre eso. Pero antes eso no se podía. Entonces yo me acuerdo que se creaban, ahí me hago cargo de lo que digo, se creaban fundaciones y paralelamente otra institución. ¿Por qué? Porque yo creaba una institución para niños con TEA, porque tenía un hijo con TEA y tenía todo un programa, pero no me podía recibir un sueldo porque era director. Pero si me contrataba, como te invento, en cada programa y no estaba en el directorio, me podían echar de la versión que yo creé. Entonces, se hacían estas triangulaciones que siento que de alguna forma te orillaban porque no estaba pensado que tú trabajaras en una ONG, porque lo veían como lucrar. Pero de toda justicia, que si uno trabaja en una parte, le pagan. Sí, no queremos recibir bonos millonarios, pero entonces no estaba solucionado el problema de cómo puedo mantener una casa y trabajar en una ONG. Entonces se creaban estos mecanismos poco felices y que algunos los mal aprovecharon, pero siento que otras personas lo usaron porque no tenían otra forma de hacerlo. Nosotros ahí propusimos eliminar la prohibición de pagar a los directores, pero que fuera voluntario, porque también yo creo que hay conciencia de que hay organizaciones que no pueden pagar a los directores, si no quiebran. O se va a ir todo el sueldo de los directores y directoras que tienen un perfil determinado comparado con el equipo ejecutivo. Que fuera voluntario y que fuera transparente el pago de las dietas. Porque también hay un tema de, yo creo que no había mucha conciencia de que los directores tienen responsabilidad civil. Pero primero, o sea, si tú le vas a dar responsabilidad civil y ellos responden, incluso entre ellos solidariamente y hasta cierto monto, pero responden civilmente, bueno, hay que pagarles también como algo, una dieta para... Y segundo, porque también muchas veces terminamos teniendo, las organizaciones terminan teniendo como directores que están ahí porque nos dan reputación, sus nombres, pero tampoco son personas tan ocupadas que no podemos exigirle más. La idea es que en el fondo sientan que hay una contribución también por su dedicación. Sí. Correlativamente, ¿qué conversaban respecto de hacer más explícita la responsabilidad de los directores? Porque es súper claro respecto de los directores de las sociedades que tienen el deber de, el otro el deber de lealtad, ¿no? Pero el Código Civil no es tan explícito en la responsabilidad, en cuáles son los deberes que tienen los directores. Me gustaría saber un poco qué conversaron y sobre todo relativamente al tema de la remuneración, porque, claro, es de toda justicia que se remuneren, pero esa remuneración también pienso que es lógico que acarree cierta responsabilidad. Claro. Sí, ahí nosotros no tenemos propuestas de aumentar la responsabilidad, la verdad, y a mí también me es súper difuso. De hecho, yo salí de la universidad hace varios años atrás, 20 aproximadamente. Entonces, me acuerdo que yo decía, ya, pero ¿cuál es la responsabilidad del padre de familia? pero en concreto. La madre no tiene ninguna, no, pero sí el código civil. Pero en concreto, ¿qué puede pasar? Yo lo tenía totalmente olvidado. Entonces, nosotros no sugerimos cambiar esa responsabilidad, pero sí que haya también más difusión de esa responsabilidad. O sea, hay muchas personas que no son conscientes que tienen esa responsabilidad. Lo que sí es que ahí tomamos algo de la nueva ley de delito económico sobre las sanciones tanto a funcionarios o a funcionarias o a autoridades o a personas privadas que cometan delitos como malversación de caudales públicos, fraude al fisco, etc. De ver la posibilidad que efectivamente que las penas sean efectivas. Porque a nuestro juicio está un poco la misma lógica detrás que de toda la gran discusión que hubo ahora sobre la ley de delito económico. De que son en general delitos que se cometen por personas que tienen irreprochable conducta anterior y que en general el hecho de tener sanciones efectivas probablemente son mucho más disuasorias que lo que se ha estudiado respecto de delitos contra la propiedad y de personas que en el fondo entran y salen de la cárcel. Entonces, si se hizo para el tema de los delitos económicos y acá hay una lógica penal y criminal muy similar, ¿por qué no? Entonces, más que eso, pero del lado como penal. Entonces, claro, yo estuve viendo ayer unas críticas que había al informe que había personas que decían que no se hace cargo de los casos actuales y concretos. Eso sería imposible, pero efectivamente hay un tema ahí. O sea, si aquí vuelve a pasar, que es un poco lo que se decía el día en el seminario de la mañana de la Católica, si vuelve a pasar que estas personas le van a dar sanciones que sean percibidas como ridículas, o sea, ya además del daño generado al tercer sector, vamos a generar otro daño terrible, tremendo.
no sé, por alguien que se... ¿1.000 millones de pesos en teoría es lo de la Fundación Kimun? O sea, si te pelaste 1.000 millones de pesos y que se comprueba que te pelaste 1.000 millones de pesos y no pasó nada. No pasó nada, chuta, igual es heavy. Entonces, ahora, esas personas están en prisión preventiva hoy en día, pero yo creo que ahí hay un tema. Y tal como se está exigiendo tanta responsabilidad a los gerentes y directores de empresas, bueno, yo creo que la misma responsabilidad la tienen autoridades, funcionarios y funcionarias que participan de estos delitos. Y ahí, porque ahí entramos el tema del gobierno corporativo, ¿no? Ustedes propusieron medidas respecto de los gobiernos corporativos de las organizaciones sociales. Dale, Mati. Exacto. Sí, pero ahí nos metimos más con las not ONG. Porque, nosotros decíamos, a ver, tenemos ONG en las que participa el Estado y que cada 4 años cambia el gobierno. Además, como estamos ahora... No, uno va al ministro y sale feliz, después cambia el ministro y... Claro, entonces decíamos, eso no puede afectar como a la estabilidad de estas organizaciones. Y además, yo creo que tenemos que precaver que estas organizaciones sean utilizadas como botín político. No puede, o sea, a mí me encanta el ballet, pero si a mí me nombraran director del teatro municipal, mi aporte sería 0 aparte de ir a ver el ballet. Entonces, tienen que haber personas que sepan del tema. No puede ser que llegues ahí porque militas en el partido, porque eres amiga de, porque eres primo, o porque, claro, porque, qué sé yo. Entonces, primero nosotros decíamos ya, nombramiento por ADP o por concurso, porque acá también están las corporaciones municipales, y yo no sé si todas las corporaciones municipales del país vamos a someterlas a ADP, pero sí por concurso, que hayan criterios también, en el fondo, de perfil del cargo, de paridad de género, de inhabilidades e incompatibilidades, etc. Y tratar de proteger también un poco a estas fundaciones y corporaciones de los cambios en los ciclos políticos. O sea, si vamos a tener el teatro municipal cada 4 años, políticas distintas, la sostenibilidad también se nos va a las pailas. Sí. Entonces, tratar como de protegerlas un poco de eso. Ahí está el tema de la dieta de directores y directoras, que fue una discusión que tuvimos. Yo al principio estaba con dudas, si les digo la verdad. Pero después dije, no, o sea, me parece bien que sea voluntario. Obligatorio no, porque yo creo que obligatorio va a matar a organizaciones pequeñas. No lo podemos pagar. O sea, es imposible. Pero también yo digo, pucha, a veces los presidentes del directorio le dedican un montón de tiempo a esta cuestión, y yo creo que también es justo que tenga ciertos reconocimientos. Tampoco tiene que ser montos tan altos. Si por algo si ya están hoy día pro bono, ¿por qué no van a estar pero como algo como... Mira, es novedoso, porque, claro, ahora que lo mencionas, no sé, no me gustaría que les pagaran, porque dice, bueno, no hay plata ahí, un cargo de honorio, pero hay que evitar inventar cosas que no existen. O sea, si mi organización le va a pagar a un director por su expertise o algo, transparente. No hagamos como que lo contratamos, que inventémosle un cargo. O sea, yo conozco organizaciones, por ejemplo, que tienen presidentes ejecutivos que no son parte del directorio para poder pagarle. Claro. Entonces, tampoco... Sí. Entonces, claro, no sé, eso. Después, bueno, lo de capacitación y asesoría, porque creíamos que en el fondo, que es lo que señalaba antes, y también las corporaciones municipales. O sea, aquí yo creo que no había que hacerse el loco con las corporaciones municipales, que son corporaciones de derecho privado que previo al escándalo de Democracia Viva han estado sometidas a muchos escándalos, y que en el fondo ingresen al sistema de control oficial de los municipios. O sea, esta cuestión de que sean 2 realidades paralelas es una locura. Lo de las municipalidades, no sé si alguno de acá trabaja en municipalidades. Ya, pero porque lo de las municipalidades son gobiernos aparte. Sí. Mira, ayer estuve leyendo, no sé si ubican a América Transparente, que es otra fundación más, que se dedica a temas de transparencia y acceso a la información, y pidió en diciembre del 2021, le pidió a la Corporación Cultural de Las Condes toda la información sobre los honorarios, los sueldos, un proveedor en particular, no tengo idea por qué, un proveedor en particular, varias información como de balances y no sé qué. Y a la Corporación Cultural, la municipalidad le había transferido 31.000 millones de pesos, que es como el mismo monto que se está investigando de todo el caso Convenio. Entonces le pide esa información y la municipalidad le dijo que no. Se fueron al Consejo para la Transparencia y en el principio el Consejo para la Transparencia también dijo que no. Pero se fueron a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones dijo que sí. Y la municipalidad se fue de queja a la Corte Suprema, y la Corte Suprema ayer dijo que declaró no lugar la queja. Por lo tanto, la Corporación Municipal de Santiago va a tener que entregar, o sea, de Las Condes va a tener que entregar toda la información. Puede que no haya nada ahí, pero ¿cómo no? Probablemente, pero ¿cómo no hay
rendición de cuentas de 31.000 millones de pesos. Y ustedes saben que incluso hay concejales y concejalas que no tienen la información. De hecho, creo que por ese caso hay concejales de la concejala de RD, de Bópoli y de Republicanos están pujando por esto mismo. Entonces, ahí, bueno, en control, que es la que viene después, nosotros hicimos propuesta y dijimos... Ahí está, control, infracción y sanción. Los municipios y los gobiernos regionales tienen que informar de todo a los consejos regionales y a los y las concejales. No puede ser que se enteren por la prensa. O sea, nosotros también como Enejillo miraba así como le transfirieron no sé cuánto. ¿Y se podía pedir esa plata a la municipalidad? Que no tenía idea que la municipalidad daría esa plata. Otro descubrimiento para mí, porque obviamente como no era mi área de expertise, pero los gobiernos regionales transfieren gran parte de sus recursos, porque les hemos dado autonomía, pero no les hemos generado capacidades, ¿ya? De hecho, no se le han transferido todas las competencias que legalmente se pueden. Entonces, mucha de su plata ellos la transfieren a otros, y parte de eso la transfieren a municipios. Cuando un municipio le transfiere plata a un gobierno regional, esa plata es extra presupuestaria, no entra al presupuesto oficial. ¿Por qué? Porque contablemente sería como tenerla 2 veces en el presupuesto público de la nación. Porque es plata pública que ya está, entonces no puede entrar. Y eso implica... Cero control. Cero control. Pero cero. Cero. De hecho, a veces concejales y concejalas no tienen idea que entró esa plata. Entonces es como una caja chica. Y eso no puede ser. Entonces nosotros dijimos, todo tiene que informarse. Después, lo de la ley de gobiernos regionales, que son 7.000 UTM, que son como 400 millones de pesos, que los gobernadores y gobernadoras pueden disponer sin pasar por el Consejo Regional, que lo encuentro, pero de una locura tremenda. Tremenda. Entonces, no sabe esas cosas. Nosotros dijimos, bueno, bajémoslo a 500, aunque ayer yo expuse una comisión del Congreso y están con ganas de bajarlo a 0. Pero, aunque invierta un peso, todo tiene que ser informado al Consejo Regional, si es que tienen que dar información, si es que uno no puede llegar y... si no son recursos públicos, entonces, al menos información. Y también establecimos ahí, porque el Congreso estaba regulando el tema municipio a raíz de, bueno, especialmente de Vitacura, y terminan pasando cosas que a mí me llaman la atención, porque la ley establece que las organizaciones comunitarias funcionales, que son las juntas de vecinos, etcétera, que son la mayoría, son el 88% de las organizaciones de la sociedad civil, está prohibido que alcaldes o alcaldesas o directores de áreas municipales sean directores de estas organizaciones. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que sean autónomas. Bueno, pues resulta que Vitacura creó estas organizaciones, les transfirió una cantidad de recursos de loco y hoy en día estamos en esta investigación gigante. Entonces el Congreso dice ya, obliguemos a las organizaciones comunitarias funcionales que reciban fondos públicos, que deben ser el 99,9%, que no deben de recibir más de 5 millones de pesos al año, a rendir cuenta y transparencia. Yo, honestamente, lo que le dije ayer al Congreso, no. O sea, sí, si quiere, pero no. O sea, prohibamos que generen, que controlen en la práctica organizaciones comunitarias funcionales y que los servicios públicos no se hacen a través de eso. O sea, es como tapar el sol con una mano, un poco como lo del sillón de Donoto. Es como, en vez de decir, usted no puede hacer lo que no puede hacer, es, bueno, por si lo hace, le vamos a exigir rendición de cuentas. No. O sea, yo no puedo transferirle 30.000 millones de pesos. Siempre llega tarde ahí, siempre llega tarde. Exacto. Entonces, por eso, la mayoría, si ustedes miran, la mayoría de las normas de control son mucho más enfocadas también al Estado. Bueno, primero, en la mía anterior hablaba un poco de homologar las transferencias del sector público al sector privado a las facturas públicas. Creo que ojalá se homologue en todo lo más posible, no solo porque es una ley nueva que se aprobó ayer, sino que porque lo que yo he visto en la práctica es que al final las transferencias a privados por compra o por no compra en la teoría son súper distintas y en la práctica no, y a veces transfieren las mismas cosas. Entonces, la medida que existan diferencias muy importantes en los procedimientos y los requisitos, el funcionario público siempre va a preferir la vía más fácil. Sí. Entonces, si quiere una ley que queda con menos controles que la otra, va a preferir la ley con menos controles. Entonces, sí, ojalá sean bastante paralelas en cuanto a la exigencia, en la medida de lo posible, para facilitar la pega de los funcionarios públicos. Y en ese sentido, mi pregunta era respecto a la subcontratación, porque pasa mucho en las fundaciones, en los proyectos que uno tiene que subcontratar. Entonces,
Si no me equivoco, hace poco salió una directiva del Ministerio de Hacienda súper estricta respecto a la subcontratación. Y yo creo que, o sea, tiene que estar súper claro cuándo se puede, cuándo no y cuáles son los requisitos, pero la subcontratación como que es parte de la esencia. No puede ser tampoco que sea como una fundación cascarón y que al final se gane un proyecto y subcontrata todo el resto. Pero obviamente a veces uno como fundación no tiene todos los elementos. Entonces, en ese sentido, también como la norma de compras públicas propone como una solución y ojalá sea un estándar parecido, digamos, pero que nos permita subcontratar, porque si no, al final nos vamos a quedar como sin poder hacer estas cosas. De hecho, fue un tema que tocamos y, por ejemplo, claro, otro ejemplo no con el Hogar de Cristo, porque era la información que teníamos a mano, pero el Hogar de Cristo obviamente subcontrata todo lo que tiene que ver con alimentación. Claro. Entonces, nosotros como que le manifestamos a la directora del presupuesto el tema de ojo con los porcentajes, porque, o sea, no sé si es tan estandarizable, y sí pusimos en el tema de la ley de transferencia que hubiera ciertas reglas sobre la subcontratación, porque tampoco puede pasar un poco, y claro, yo entiendo el Ministerio de Hacienda que ellos ponen esa norma porque el caso Democracia Viva, recuerden que cuando David Andrade va al programa de Chilevisión, que yo digo, ¿quién le dijo que fuera un programa? No, pero bueno, tu peor enemigo te dijo anda. en realidad, pero bueno, va al programa de Chilevisión, él dice, a mí me llamaron, yo les dije que no teníamos esa expertise y me dijeron no te preocupes, todo el mundo subcontrata. Entonces, claro, lo que no puede pasar es que tú no tengas la expertise y al final otro lo haga y tú recortes como plata por eso. Y ni tampoco lo que estamos viendo en algunos casos de que se autosubcontratan, porque en el fondo es como un doble pago. Entonces, nosotros sí creemos sí pensamos que, o sea, que había que darle vuelta a eso, que no era algo tan estandarizado, pero que sí también tenían que haber como ciertas reglas de subcontratación para no haber organizaciones cascarón, o que no hayan también porque también tú podrías contratar a alguien relacionado con el partido político, o sea, que hubiera ciertas inhabilidades, ciertas como incompatibilidades para resguardar también el uso de los recursos. Entonces, y también hicimos esa propuesta de homologar en lo que sea posible con Chile Compra, porque básicamente lleva 20 años, ahora está a punto de aprobar la ley, pero también han hecho actualizaciones de reglamento, o sea, hay un aprendizaje ya importante. La directora de Chile Compra no estaba muy convencida de que, porque nosotros en el principio le dijimos, oye, pero ¿por qué no abre una pestaña y colgamos todo ahí? Pero en el fondo homologar como un poco también, nosotros decíamos que haya le tirábamos la talla y Francisco Abuelo era muy bueno para inventarle el nombre a todas estas cosas, un Chile Transferencia. En vez de un Chile Compra, un Chile Transferencia, y que haya como toda la oferta programática esté ahí también. O sea, que nosotros no sé. Si hay un sistema que funcione, repliquémoslo en otras cosas. Exacto. No inventemos la rueda. O sea, por ejemplo, la obligación de garantía. O sea, Chile Compra ya tiene un sistema de cuándo hay que dar garantía. Bueno, homologuemos criterios, como que no inventemos un poco la rueda en lo que sea homologable, porque yo creo que hay algunas cosas que no son tan homologables. Bueno, ahí está la sanción. Por acá está la sanción. La sanción. También, bueno, se acaba de aprobar una ley de protección a denunciantes de irregularidades en el sector público, o bueno, la administración del Estado en realidad. Y nosotros decíamos, bueno, esta protección también debería aplicar a quienes trabajan en instituciones privadas sin fines de lucro y hacen denuncias. Probablemente ahí tienes que ir a la juez laboral y siempre tú puedes ir por tutela, pero en el fondo que haya también esa forma de proteger, porque, y esto es una cruzada muy importante de transparencia internacional, porque de verdad que la manera muchas veces de desactivar esto es a través de la denuncia, pero la gente no le puedes pedir a la gente que se exponga a represalias constantemente, o sea, tampoco estamos fomentando mártires de la corrupción. Y esta norma, yo creo que yo pensé que iba a ser más criticada, pero no ha sido tan. Normas de incompatibilidad para relaciones de pareja no formalizadas e hijos en común. Sí. Pues ¿sabes qué? Lo que pasa es que expliquémoslo. Nuestro país es bien legalista, ¿ya? Y lo típico, echa la ley, echa la trampa, pero es que la trampa somos nosotros, la hacemos nosotros, porque nosotros buscamos el vacío, ¿ya? Las leyes no pueden regularlo todo, obvio, no pueden. Y terminamos regulándolo todo porque nosotros hacemos trampa, si no es la ley la que hace la trampa. Entonces, tenemos incompatibilidades para contratar o transferir, por ejemplo, recursos a cónyuges convivientes civiles.
Y esto en general es una regla del Estado. Pues bien, hemos visto varios casos donde senadores contratan a la madre de su hijo, que no se casó nunca o no tienen AUC, y le preguntan y dice, la ley... No me lo prohíbe. No, la ley no me lo prohíbe. Y es estupenda esa zona. O lo mismo con las convivencias, etc. Entonces, ya hay un antecedente en la ley de violencia intrafamiliar que también penaliza la violencia intrafamiliar en el pololeo y habla de relaciones afectivas o familiares o hijos en común. Entonces nosotros dijimos, bueno, como en este país la ley se aplica en el tenor literal, parece que hay que empezar a regular más, porque si no, o sea, hay incompatibilidad, porque el conflicto de interés existe. Para mí no debería haber ley, pero como se entiende que las incompatibilidades son de estricto derecho y todo, bueno, entonces vamos a tener que empezar a regular las relaciones afectivas y familiares, aunque no estén bajo un vínculo legal, porque si no, esa es la manera en que se empiezan a evadir. Y a mí me parece de toda lógica que si tú tienes una relación afectiva, tú no puedes transferirle recursos a con quien tienes una relación afectiva o pagarle la pensión alimenticia con los recursos del Estado a la madre o padre de tus hijos. Entonces, por eso establecimos esta. Yo pensé que iba a ser como más polémica, pero todo el mundo ha dicho como obvio. Pero ¿cómo solucionas el que yo le quiero donar plata a la organización de mi hermano, de mi hermana? No, estos son transferencias del Estado y contrataciones del Estado. Ya dejamos fuera la... Sí, porque ahí de repente fuera el problema. Perfecto. Dale, Mati. Y bueno, esto le dijimos al presidente, yo pensé que me pareció una gran idea, que nosotros dijimos, bueno, presidente, usted muy amablemente nos invitó a esto, fue su voluntad, nadie lo puede obligar a hacer todo lo que nosotros estamos diciendo, pero ya que estuvimos aquí 45 días pro bono, nosotros... pro bono por encima, no. Sí, no. Maravilloso. Bueno, nos dieron unos estupendos sanguchitos, nosotros dijimos que estábamos ad honores, pero nosotros decíamos que estábamos at sándwiches. Que en el fondo lo mínimo que hay que hacer cuando uno se autocompromete es darle a la... Porque siempre se habla, ¿no? O sea, de hecho a mí todos los medios, desde el día número 1 hasta el final, como me decían, me miraban con cara como de ¿para qué aceptas estas cosas si siempre terminan en un cajón los informes? Entonces le dijimos al presidente, nosotros creemos que usted tiene la responsabilidad de rendirle cuentas al país de qué va a hacer al respecto. Y él nos dijo, sí, efectivamente, nosotros vamos a analizar esto con el ministro Elizalde, con el ministro Marcel, y en un par de semanas más vamos a darle cuenta al país de qué es lo que vamos a hacer. Y de hecho, yo cuento esto, supongo que se puede, pero nos dijo, ustedes tienen un WhatsApp. Me imagino que ustedes generaron un WhatsApp para coordinarse estos 45 días. Sí, le dije. Bueno, dijo, yo les recomiendo que ustedes no deshagan ese WhatsApp. Pero si ustedes en un tiempo creen que no está pasando nada, actívense. Entonces, él mismo nos dio permiso para molestar. Así que nosotros creíamos que era importante y que en el fondo, claro, hay muchas, este es el país de las comisiones. No sé si vieron una entrevista que hizo Ignacio Irarrázaval en la revista El Sábado, que era el comisionado. Porque en verdad estaba en 1000 comisiones. Y yo creo que en el fondo cuando uno voluntariamente le pide a otros que te ayuden, bueno, uno tiene que también rendirle cuenta no solo a esos otros, sino que a la ciudadanía de qué estoy haciendo con esto que esta gente me dijo. Y María, como para ir terminando, unas 6 más preguntas. ¿Qué medida tú crees serías, yo voy a salir contenta si finalmente se implementa esta medida o estas medidas, porque con eso vamos a avanzar seguro? O sea, esto tiene que salir sí o sí. Está súper difícil, pero mira, yo creo que lamentablemente son quizás cambios legales, pero vamos. Yo creo que la ley de transferencia y yo creo que los registros. O sea, nosotros establecemos que haya... Pero los registros bien impresentables, porque los registros sociales estamos dispersos, nadie sabe cuántos Nosotros establecemos 4 registros que tienen que ser interoperables. Hoy en día hay como 20. Nosotros dijimos menos, pero mejores. Yo creo que tienen que haber registros públicos, o sea, por ejemplo, el registro de personas jurídicas tiene que mejorarse. Yo tengo que poder ver el ADN de una organización, pero también estandarizar y todo el cuento. O sea, una memoria es la misma memoria para todos, pues no lo que cada uno entiende como memoria, lo mismo con el balance, y que todo eso esté digitalizado. Yo a todo esto me enteré ahí, en la comisión,
de que uno puede subir la información en una página web en el Sí, de Ministerio de nuestra Justicia, y justicia. nosotros la imprimíamos y la íbamos a dejar. Ya. Sí. Bueno, pero que podamos acceder todos a eso, pues, si se puede subir por la página web debería estar disponible. Es que no siempre funciona tan bien, pero se supone... Segundo, Sí. dijimos un registro de transferencia, el portal Chile Transferencia. Tercero, Ahora, son medidas bien baratas para el Estado, o sea, no requiere que no, una... pero además le sirve mucho al Estado. Un Sí. sistema de rendición de cuentas único. Y ahí está el CISREC de Contraloría que según ellos da para colgarles a todos. Y que sea único y que todos nosotros podamos ver también. O sea, eso es un desincentivo gigante. Estaba viendo un reportaje, otro día no tengo idea si es verdad o no, pero estaba viendo un reportaje de otra fundación que había tenido que hacer un alumbrado público en un campamento. ¿Ya? Y que en la plata, en el convenio se decía que era de acero inoxidable, y en la foto se veía que ya tenían menos de un año y la cuestión estaba más oxidada, que le habían pedido a la gente que haga el hoyo. Eso dice el reportaje. Yo estoy hablando del reportaje. Bueno, si hay un solo sistema de rendición de cuentas al que todos vamos a acceder, yo creo que muchas cosas como esta deberían, al menos hay gente que siempre es muy desfachatada, pero muchas de estas cosas debieran tender a terminarse, porque si yo sé que yo voy a subir las fotos Claro. a una web donde todos la van a ver, igual me da un poco de pudor subir la foto de la cuestión oxidada. O sea, el control social ayuda Entonces el bastante. control social ayuda un montón. Entonces el hecho de que esa información va a ser pública desincentiva un montón de malas conductas. Y hay estudios sobre eso y todo el cuento. O sea, por eso la transparencia sirve para eso. Sí. Pero además le va a servir al Estado para tomar mejores decisiones. Si el gobierno regional de Los Lagos contrató o tiene un convenio con una fundación que ha tenido un excelente desempeño, esa información debe servir al gobierno regional de Arica. No puede ser que haya tanta información dentro del Estado y que no se utilice para la inteligencia de las decisiones. Y el último era el registro de beneficiario final, que eso va más allá que las instituciones privadas sin fines de lucro, pero ayuda un montón. Yo creo que la ley de transferencia más esos registros, yo creo que en verdad modernizarían bastante nuestro Estado. Y el primer registro de relaciones sociales, ¿pensaron o hablaron de quién debía tener? Porque antes las relaciones sociales nos constituíamos en el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia era el que te da la personalidad jurídica, era el que te aprueba los estatutos. Eso le lleva al registro civil. Ahora el registro civil. O sea, ¿ustedes creen que el registro civil es que debería contener toda esa información? Sí, porque además el registro civil, valga la redundancia con su nombre, hace estupendo trabajo en los registros. Pero todo esto requiere, y además yo creo que hay que aprovechar el vuelito de la ley de transformación digital. Sí. Entonces todo esto requiere un back office importante, que toda esta gente se comunique. No puede ser que el Servicio de Impuesto Interno no se comunique con este, con el otro, que todas estas instituciones se comuniquen entre sí y tengan, en el fondo, toda esta información interopere, y que básicamente tengamos un sistema moderno. Así que también, no sé, yo como que creo que pasa allá la cuestión. No, Chile es un país que tiene alta conectividad a internet. Nosotros hicimos un estudio cuando pasó la pandemia que tanta conectividad teníamos, y la verdad que el acceso a internet en Chile es alta. Y somos uno de los más altos de América Latina. Sí, con es conectividad. alta. Y hay una diferenciación con las ONG más grandes, pequeñas, en cuanto a monto, en cuanto a lo que tú hablabas, el mínimo somos las fundaciones y corporaciones. Sí, los nosotros más son propusimos una clasificación en base a 3 montos que los asociamos un poco a la clasificación que hace el Servicio de Impuesto Interno de pequeñas empresas. Y en el fondo las pequeñas, que eran las que tienen ingresos anuales menores a 2.400 UF, otras que van de 2.400 a 10.000 y las que sobre 10.000. Y también una propuesta que hicimos que el Servicio de Impuesto Interno, saque estadísticas constantes del tamaño de la organización de sociedad civil, porque si vemos que el 80% son pequeñas, bueno, las políticas públicas tienen que enfocarse pensando en eso. Y lo que tú decías, ¿cómo te llamas, perdón? Cristian. Lo que Cristian decía, o sea, si la realidad chilena es que un 80% de estas organizaciones son así, bueno, tenemos que pensar entonces que los fondos tengan que contemplar recursos para la sostenibilidad interna, fortalecerlas internamente, etcétera. No podemos cargarle tanto la mano. Si vemos que las que reciben fondos públicos son grandes, bueno, ahí, pero en el fondo tenemos que tomar decisiones con datos, y estos datos no los tenemos. Claro, porque también hay un montón de registros, hay distintos registros, se duplican, sí. Si hay preguntas, sí. Ahora que justo nombraste el Servicio de Impuestos Internos, dentro de las propuestas, ¿hay algo con ello? Porque
En este momento, igual las organizaciones, nosotros tenemos un montón de obligaciones, Así es. desde las declaraciones juradas por las donaciones que recibimos o la, por ejemplo, la que se presenta a mitad de año, en que ahí es donde me extraña porque supuestamente todas estas organizaciones que están involucradas, más un montón de otras que no estamos involucradas en cosas extrañas, pero tenemos que declarar a mitad de año toda la plata que recibimos con RUT, tanto de ingresos como de gastos, del 80% de nuestros ingresos. Entonces, sobre 10.000 UF, o sea, son 370 millones de pesos, todas estas deberían estar declarando. Entonces, me extraña que el Servicio de Impuesto Interno no pueda hacer un chequeo de las lucas que reciben. Es muy extraño. Mira, nosotros le pedimos información ¿Los servicios? al servicio que nunca nos llegó. Así que hay cosas que no te puedo decir porque no me llegó la información. Pero es que es verdad que el servicio Pero, actúa como, sí, como una república aparte a veces. Pero Bueno, sí, el servicio carga. pero mira, hay una declaración, déjame ver, dónde está. Hay una declaración que hacen la 18... 27. 45. Pues la voy a encontrar, pero... La 1827 y la 1945. 1945 la de que sea de la cobra, independiente si recibió certificado nacional. Sí, pero hay una que solo hacen, que nos dijo el servicio, que solo hacen algunas, que son muy pocas las que están haciendo, al menos hasta ahora. Y eso que el servicio tiene a las organizaciones, tiene ciertas organizaciones, las tiene bajo el ojo. La 1945 sobre 11.000 Esa. Sí, sí, sí. 1945. Pero son súper pocas las que la hacen actualmente. Sobre 11.000 Nos dio el número, nos dio el número de servicio. Pero no es obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio Sobre sobre... tienes ingresos sobre 11.000 UF. Sí. Y informa de ingresos y egresos con de quién ingresaron, a qué hacia dónde fueron. Pero no es una declaración exhaustiva para nada. No, no lo es. No es una barrera gigante tampoco. No, es algo súper simple. Y el servicio, no, voy a buscar el número, pero nos dijo el número de organizaciones que lo estaban haciendo y eran pocas. O sea, no eran tantas. Entonces, tampoco, la otra información que nosotros le pedimos era el tema en el fondo, el beneficio del impacto del beneficio tributario por las distintas leyes de donación. En el fondo, saber un poco cuánto es eso, cuánto es lo que el Estado, por así decirlo, está dejando de recaudar, para tener también como datos. Porque en este momento, cuando se habla de las organizaciones que reciben fondos del Estado, pero también están un montón de otras que no reciben fondos, pero sí sus donantes reciben un beneficio tributario, que a fin de cuentas no deja de ser plata. Porque era para el Estado, sí. No deja de ser lo mismo, pero de otra forma. Que son Exacto. Y de hecho, por eso nosotros tratamos como de esas también considerarlas como en el fondo que reciben recursos públicos de manera indirecta, pero reciben recursos públicos. Y también por ahí en alguna parte del informe también se menciona, por ejemplo, las que reciben recursos de Congreso. Porque hay varias que tienen en el fondo su giro mayoritario, su fondo mayoritario vienen de recursos públicos, pero del Congreso, por asesorías. Y ahí también nosotros dijimos, bueno, son fondos del Estado. O sea, acá consideremos fondos del Estado, no del gobierno o de la administración del Estado, del Estado. Y en el fondo, cuando tú tienes eso, cuando tú recibes, Ya te encarga un informe el congresista, no sé cuánto es. Perfecto. 300 millones de pesos al año del Congreso, tú tenés que hacer auditoría externa. O sea, son fondos públicos igual. Y recuerden que hay un caso, una investigación que no terminó nunca, que es la de las asesorías del Senado, que había sospecha de triangulación de dinero, de que en el fondo se estaba pagando con, un poco lo que hizo Orpis, se estaba pagando con platas a organizaciones que eran relacionadas con los partidos políticos y que hacían informe copy-paste. Y esa investigación todavía no llega a puerto porque parece que el Senado se negó a darle la información a la Fiscalía. O sea, que me dice, wow. Entonces, eso también es un tema. Yo creo que por eso tratamos de tener como una mirada amplia. Probablemente se nos quedan cosas. O sea, si a mí me preguntan, pues me gustaría profundizar en algunos temas y todo. Pero bueno, 45 días, 5 personas. Y yo creo que el gran valor, y que debería sacarle yo más punta a esto, es que las 46 propuestas son unánimes. Ya. O sea, hubo un ejercicio de ponernos de acuerdo. No era imprescindible, si había que llegar a voto disidente se llegaba, pero no se llegó. O sea,
logramos consenso. Y yo creo que eso es súper valorable, porque al final te dice que 5 personas con miradas distintas, con obsesiones distintas, con perfiles distintos, consideran que esto es unánime, bueno, entonces le da como peso también para... ¿Había otra pregunta? Sí, bueno. Tengo dos preguntas. La primera respecto a la transparencia activa. Me gusta mucho esa propuesta, creo que es súper bueno poder homologar lo bueno del sector público respecto a la transparencia activa. También viene el informe que se le va a exigir a las organizaciones que están sobre 2.400 UF, que también está aquí un poquitito a esta derecha de las organizaciones con menos capacidad. Mi pregunta es, ¿quién estaría a cargo de esa fiscalización? Si iría siendo también lo que el Ministerio de Justicia de Personas Jurídicas, que también sabemos con un equipo bien pequeño, o estaría en otra entidad? Sí, ahí, bueno, de hecho, otra propuesta es fortalecer porque básicamente tenía un fiscalizador que no fiscaliza. O sea, no tiene capacidad, son 5 personas, creo, ¿no? Es una cuestión increíble. Y segundo, la transparencia activa nosotros creemos que ya está en el Consejo para Transparencia. Entonces ahí también hay una propuesta de fortalecer el gobierno corporativo, el Consejo para Transparencia, por lo menos que el presidente o presidenta tenga dedicación exclusiva, que hoy en día no, y tiene remuneración acorde a un subsecretario. Entonces yo creo que se debería. Pero en el fondo la idea es, si vamos a achacarle más responsabilidad a entidades, bueno, también tenemos que fortalecerla, porque lo clásico de acá, como, no sé, yo siempre trabajo en las leyes que tienen que ver con transparencia y con integridad. Entonces surge la ley de transparencia y a la funcionaria que veía las OIRs, ahora tenéis que publicar transparencia activa. Ley de lobby, está a cargo de la ley de lobby. Declaración de está a cargo de la declaración de interés y patrimonio. Y al final, la misma persona está a cargo de todo y obviamente cuando le toca responder esas solicitudes, odia estas leyes. Entonces, bueno, fortalezcamos también las capacidades. Y mi otra pregunta, yo al menos, yo estoy como bien en el área de fortalecimiento y transparencia en la comunidad de organizaciones solidarias, entonces estoy bien vinculado al tema de la FECU social. Tal vez, no sé si es problema de interpretación mía o efectivamente no está. Yo al menos viendo la normativa no hay un plazo claro de cuándo uno debe reportar la memoria y balance. No hay una fecha exacta, como está ahora, salió por la nueva ley de donaciones que el 31 de marzo, en donde piden la misma información. Actualmente, lo que yo al menos puedo entender o tal vez deducir es que uno tiene todo, por ejemplo, todo este 2023 hasta el 31 de diciembre para poder reportarlo del 2022. ¿Al Ministerio de Justicia? Sí. Según yo, que es en junio de cada año el plazo. No está por escrito. No, o sea, no, la ley no dice que tienes que entregar la memoria, el balance, pero no establece una fecha. No, pues ese es el tema, que nosotros decíamos, quizás se debiera suspender la vigencia de aquellas que en 2 años no entregan, porque te da a entender que no están activas. Yo entiendo que el certificado que saca el registro civil, pues, debería tener, estar conversando, y si no tienes la memoria, pero no sé. Pero eso no es en la actualidad. Sí. Esto nos permitiría tener como porque también memoria y balance para mí es algo muy al aire, o sea, puede ser simplemente 2 páginas. Sí, nosotros proponíamos que eso se estandarizara también. Ya, buenísimo, eso, muchas gracias. Pero se estandarizara ¿cómo? Porque o sea, lo ideal es que el Ministerio de Justicia te dijera, o sea, que hubiera un formulario y tú vayas subiendo la información. Perfecto. ¿Qué actividades hizo? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es lo otro? Y que esté súper estandarizado, cosa que sea comparable la información también. Porque, claro, nosotros cuando le decimos a las organizaciones sociales que tienen que hacer la memoria, yo les digo que tampoco se preocupen, porque me pasó una vez que fue a entregar mi memoria y había una al lado de una super ONG empastada. No. Y yo dije, esto debería ser un formulario. Esto debería ser un formulario web que uno pueda ir completando. Pero con preguntas tipo para todos. Pero que las más pequeñas no. Total, no. Y que sea estandarizado, si es que yo insisto, que cada uno tenga la interpretación de lo que es una memoria, no da. Una especie de instructivo formulario con instrucciones de llenado, como existe en otros servicios. Exacto. Sí, esa es la idea. La misma TJ del servicio interno tiene una formulario. Yo mi declaración de impuestos todos los años, o sea, yo aprobarlo. O sea, si el servicio no sabe cuánto te voy a declarar, ¿quién sabe? Digo yo. Yo le creo completamente. Cuando a veces me dicen como si equivocó, ¿usted sabe que no me diga a mí? Yo le puse a aprobar a usted. Bueno, ya vamos terminando. Te agradezco enormemente, María, la conversación. Sí. Perdona. Sí. Muchas gracias. Más que nada, no una duda, una mirada que me gustaría también la suya. No soy abogado, por lo tanto también se puede notar mi ignorancia en lo que les voy a compartir, pero tengo la impresión de que, bueno, hoy día hay un tema de transparencia que todos conocemos.
y la reacción es ir a, valga la redundancia, ir a reaccionar frente a la problemática que estamos viviendo. Y eso nos están aumentando hoy día medidas de control, ¿cierto? Entonces, diferenciando de lo que es la trazabilidad a la fiscalización, pensando en que nos estamos ayudando más que la segunda, justamente la fiscalización es más cara. Lo que decía Cristian, va a generar más recursos, va a generar que las organizaciones más pequeñas y fines de lucro tengan menos posibilidades de mirar a largo plazo. Y hoy día, también pensando en lo que decías al comienzo de este conversatorio, el modernizar las plataformas o bien los protocolos, ¿no sería mejor en términos de ser transparente, mejorar las plataformas de trazabilidad para que finalmente no haya entes fiscalizadores, sino que sean todos y todas los que tengamos acceso a la información y finalmente cualquier mala práctica quede en evidencia? 1000%, todo el rato, estoy de acuerdo contigo. Yo, de hecho, a mí me encantaría que, y esto quizás lo tiene que hacer la sociedad civil, no el Estado, pero a mí me encantaría que hubieran como plataformas georreferenciadas con la información y que yo pudiera hacer un doble clic y decir, a ver, ¿qué convenios hay acá? Mira, ahí supuestamente, y voy a ver, y oye, la foto, aquí no hay ninguna cuestión. O sea, a mí me encantaría que nosotros involucráramos mucho más a los destinatarios finales de esos programas y recursos en estas temáticas. Y hay un montón de aplicaciones que se han hecho en otros países. Por ejemplo, en Colombia había una, pero la hizo el Estado, y como la gente no confía en el Estado, no tuvo el éxito que debía tener, que se llamaba Elefantes Blancos, que era sobre obras y inversión. Entonces había un mapa georreferenciado y decía, mira, acá al lado se está construyendo un hospital. Según la información, en la aplicación ya debería tener un 30% de avance. Y yo saco una foto porque, o sea, el peladero que hay, y la Secretaría fiscaliza. La idea es que todos seamos cofiscalizadores, y en eso la transparencia es súper importante. Hay propuestas que tiendan a que la información de transparencia presupuestaria sea mucho más útil y llegue más a la ciudadanía, ya los beneficiarios o destinatarios de esos recursos. Y yo creo que es mucho, o sea, por ejemplo, a mí siempre me preguntan, yo no creo que es posible ni deseable meter más a Contraloría. Porque me dicen, pero ¿por qué no bajamos el límite de toma razón? Es que no. O ¿por qué no usamos inteligencia artificial o algoritmos para tomar decisiones? No, es que la autoridad, nosotros elegimos gobiernos cada 4 años. O sea, la autoridad tiene que tener cierta discrecionalidad, pero esa discrecionalidad no es arbitrariedad. Entonces también tenemos que establecer ciertos criterios. Y involucrar a la ciudadanía en la fiscalización. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ya hay propuestas que tienden a eso. De todas maneras. Y también a mejorar la auditoría interna. Si también tenemos que, o sea, la gestión de riesgo interna, si es que yo insisto, no puede ser que tengamos declaraciones de interés y que las autoridades igual firmen documentos con su... Entonces, tenemos que... El Estado tiene muchísima información, tiene que utilizarla más. Sí, súper cortito hoy, es que hay un problema básico y tanto en las organizaciones civiles con fines de lucro o sin fines de lucro del Estado, pero que en el fondo el shaker and maker no puede ser el mismo. ¿Cierto? El que hace y el que controla tiene que ser diferente. Sí. Puede y parte no puede ser mismo. Y segundo, perdón, pero para terminar, si es que también vamos a seguir aumentando los controles que hoy día tenemos, también va a seguir aumentando la desconfianza. Ahora, ojo, y ojo, que que país que vivimos. un diagnóstico que nosotros llegamos es que la vida de las ONG en general es fácil, entre comillas, respecto de los requisitos que hoy hay. Chile tiene una tasa de creación de ONG de un 8%, de crecimiento de ONGs al año de 8%. La tasa de crecimiento de empresas al año es de 3%. La tasa de crecimiento de la población en Chile es de un 1%. Nosotros tenemos una tasa de crecimiento y de generación de ONGs al año más alta que casi cualquier país. ¿Por qué? Porque crear una ONG es demasiado fácil y si no cumplís con ni una obligación de las memorias, los balances, no te pasa nada. Entonces también tenemos que ser un poco más, o sea, no sé si hay más controles, pero sí que lo que hay se cumpla. Porque si no, está la Fundación Mi Fachada, la Fundación Me Arreglo los Bigotes. Bueno, Fundación Mi Casa y conocemos mucho, pero ¿Ya? sí que también hay... Y ojo que mi miedo, antes del caso de Democracia Viva, porque yo ya estaba obsesionada con el tema de la ONG, de hecho yo ya le había dicho a Arturo Celedón como por favor hablemos por la ONG, mi miedo era que iba a venir iba a venir un escándalo, yo te juro que Bruja lo olía, pero yo lo veía por el crimen organizado, fíjate. Yo dije, se van a poner a lavar activo. Segundo desastre natural que venga, vamos a tener las viviendas de emergencia todas hechas por el narco. Eso no lo sabemos si está así. Bueno, yo creo que está, pero yo pensé que el escándalo venía por ahí. Yeah. Entonces, tenemos que tener cuidado porque en el mundo ya se está viendo eso. Y Chile, tarde o temprano le llegan los coletazos de lo que está pasando en otros lugares. Entonces, el tercer sector tenía demasiada buena reputación
y era demasiado fácil utilizarlo, mal utilizarlo. Y es lo que ocurrió. Arrendar ONG. Sí, perdón, igual ahí también hay niveles de factores que se entrecruzan, porque por un lado, sí, o sea, hoy día la tasa de crecimiento de ONG es un 8% y más de 300.000 en Chile. Sumado a eso, hoy día no sé cuántas son las que están metidas en la problemática de los convenios, ¿saben 40? No sé, 50 y pocas. 50 y pocas, o sea, el porcentaje es sí, es muy bajo. Y el punto también, bajo la poca regulación que hoy día tienen y la tasa de también crecimiento, hay también términos que se confunden, porque las que son financieramente sostenibles son muy pocas. Sí. A diferencia también de las empresas, de que también pensaría que la tasa de creación de una empresa es porque hoy día también no es fácil tener una empresa rentable. Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces también creo que hay que separar a las ONG como entidades que no pueden recibir fondos porque realmente las ventajas que tenemos son de tributación económica. Sí. Y eso, bueno, la diferencia que acá me ha enseñado mi gran amigo Cristian, la diferencia entre una ONG, yo creo que no están de acuerdo, y una empresa es que a fin de año no se reparten la utilidad. La utilidad. Sí. Entonces, finalmente igual suman valor a la sociedad, que es lo que total, no, sí, estoy de acuerdo. Hace una empresa. De acuerdo. Sí. Súper. Bueno, le agradezco a María, a ustedes por asistir. Yo creo que quedamos con varios mensajes. Y bueno, es como siempre digo eso, que como que retar a los que vienen a misa con los que no vinieron. Es como, oye, los que están acá y los que estamos acá porque estamos preocupados de y estamos haciendo cosas, ¿no? Yo creo que hay varios llamados. Uno es a denunciar. Sí. Yo creo que también hay un buenismo malentendido, una solidaridad malentendida, y si conocemos casos hay que alejarnos, ¿cierto? Como que dijo el tipo, no es que me llamaron para la subcarrotación y yo dije que no podía, pero igual lo hice. Eso no se hace. Exacto. Empiezan a salir un montón de... Y es para ayudar al sector, no, porque van a hablar mal de nosotros. Hay que denunciar. Hay que tomar las instancias. Nosotros como fundación dijimos vamos a hacer este ciclo porque también podemos ayudarlos los podemos ayudar con su contrato de trabajo, con sus gobiernos corporativos. ¿Me acabo de llamar al colegio? Por supuesto. Así que y los abogados tenemos obligación de confidencialidad, así que pueden contarnos en los que están nosotros decirles, ¿sabe qué? Aquí tenéis luz roja, luz verde, luz amarilla. Preocúpate de esto, aquí está el medio tembleque, tú tenés que cambiarlo. Porque el compliance se puede ver difícil, pero se logra, se hace, no hay un tema de tamaño, se puede hacer todo eso. Y bueno, por último, lo que nos decía María, creo súper importante, la transparencia. Esto es un ejercicio que vamos a ir de a poco cambiándolo y motivándolo, así que gracias a todas y todos por asistir. Las charlas van a estar subidas a YouTube, las 3 charlas, la de la responsabilidad, hablamos de la responsabilidad de directores y directores, que fue la primera charla que le dio Dafne, después la Leo nos habló del compliance y ahora está que nos dio la María de transparencia para que las puedan discutir, y cualquier duda estamos a un mail de distancia. Los invito a los que no han tomado té, o los que tomaron, repítanse, tecito, cafecito, y nada, muchas gracias, nos seguimos viendo.